Existen dinámicas que se repiten como un eco dentro de la mente. Ciertas personas salen de tu vida, pero siguen viviendo dentro de ti, no por nostalgia, sino por perturbación. Y a veces, es justamente cuando llega el silencio que comienza el ruido más peligroso. Intenta seguir adelante, reconstruir tu rutina, volver a juntar los pedazos de quien eras. Pero algo no encaja. Hay una inquietud. Una presencia invisible que todavía manipula los hilos de lo que sientes, aunque esa persona ya no esté cerca. Es difícil explicárselo a los demás. Por fuera parece que todo está resuelto. Pero por dentro, hay una herida abierta. No por las palabras dichas, sino por las que fueron distorsionadas. No por los gestos de cariño, sino por la forma en que fueron usados como cebos. Existen relaciones que no terminan, se disuelven poco a poco, dejando una niebla espesa de duda, culpa y confusión. Relaciones que no querían amor, sino obediencia. No querían conexión, sino control. Y es cuando finalmente rompes los hilos de ese control que algo inesperado sucede. El juego cambia. Carl Jung nos advierte que todo aquello que negamos en nosotros mismos termina por dominarnos. Y por eso el comportamiento de un narcisista, cuando pierde el control, es tan peligroso, porque no acepta la pérdida. Necesita ganar. Necesita dejar una marca. Necesita asegurarse de que, incluso a la distancia, sigas bajo su sombra. Pero tal vez este vídeo no sea solo sobre el narcisista. Tal vez sea, sobre todo, sobre ti. Sobre cómo recuperar tu propia luz después de vivir bajo la sombra de alguien. Sobre cómo reconquistar tu libertad emocional y finalmente, volver a ser dueño de tu historia. Cuando el amor era control disfrazado, el inicio de la prisión invisible. Existen personas que no te aman, solo aman el poder que tienen sobre ti. Al principio, parece cariño, atención, conexión profunda. Pero con el tiempo, algo cambia. Surgen pequeñas críticas disfrazadas de consejos. El silencio se usa como castigo. Lo que antes era afecto se vuelve una exigencia sutil, chantaje emocional disfrazado de preocupación. Empiezas a dudar de ti, no porque hayas fallado, sino porque te hicieron creer que lo hiciste. Este es el comienzo de la trampa. No hay gritos, no hay violencia explícita. Todo es sutil, casi imperceptible. El narcisista no invade, seduce. Se presenta como aquel que entiende tus dolores, tus carencias, tus fragilidades. Y es ahí donde construye el acceso directo a tu mente. Te estudia, aprende lo que más necesitas oír, y te ofrece exactamente eso. Hasta que confíes. Hasta que te entregues. Pero esa entrega no es recíproca. Tú das, él absorbe. Te vuelves vulnerable, él se alimenta. El narcisista necesita de tu brillo para esconder su propia oscuridad. Necesita tu empatía para validar su vanidad. Y necesita tu amor para mantener vivo el control que ejerce sobre ti. Lo que parecía una relación, era una dominación emocional cuidadosamente camuflada. Con el tiempo, comienzas a vivir en un ciclo de confusión emocional. Momentos de afecto se alternan con frialdad repentina. Promesas rotas. Justificaciones absurdas. Manipulaciones tan bien articuladas que te hacen pensar que el problema eres tú. Y ahí aparece el sentimiento más devastador, la duda sobre tu propia cordura. La duda es el instrumento más poderoso del narcisista. Empiezas a andar con pies de plomo. Escoges tus palabras con cuidado. Evitas conflictos. Pides disculpas sin saber por qué. Sientes que siempre estás en deuda, siempre fallando. Pierdes el brillo en los ojos. Pierdes la risa espontánea. Te vas vaciando. El control ya no es una hipótesis. Es la realidad. Pero aún no lo percibes. Aún crees que puedes salvar la relación, o a la persona. Y es esa esperanza la que el narcisista alimenta. Juega con tus valores. Usa tu bondad en tu contra. Hace que tu mayor virtud, la capacidad de amar, se convierta en tu mayor debilidad. Porque, para él, el amor no es cuidado. Es posesión. Es sumisión. Llega un punto en que ya no te reconoces. Y tal vez ese sea el momento más peligroso. Porque cuando pierdes la referencia de quién eres, todo lo que él diga parecerá verdad. Todo lo que haga parecerá justificado.
Ya no estás viviendo tu vida, estás viviendo la narrativa que él creó para mantenerte bajo control. Pero el alma es sabia. Y aún frente a tanta confusión, algo dentro de ti comienza a gritar. Algo aún susurra que eso no es amor. Que eso no está bien. Y, poco a poco, empiezas a ver las grietas del castillo de arena en el que fuiste aprisionado. Este es el primer paso de la liberación. Y es ahí cuando el narcisista comienza a sentir lo que más teme, la pérdida del control. En el siguiente paso, entenderemos lo que está detrás de este comportamiento, y cómo Carl Jung puede ayudarnos a ver con claridad lo que antes estaba oculto por la ilusión. La sombra que quiere dominarte, el narcisismo a la luz de Carl Jung. Carl Jung decía que aquello que niegas, te somete, y aquello que aceptas, te transforma. Esta frase, por sí sola, revela toda la estructura psíquica de un narcisista. Él no acepta su sombra, no admite su vacío, su fragilidad, su humanidad. Vive en una ilusión continua de superioridad y perfección. Pero esa ilusión necesita combustible, y ese combustible, casi siempre, es alguien como tú. Alguien empático, sensible, dispuesto a amar y comprender. El narcisista, en el fondo, es un prisionero de sí mismo. Pero en lugar de mirar hacia adentro, busca escapar del dolor proyectándolo en los demás. Construye una imagen ideal de sí mismo, encantadora, segura, magnética. Y busca personas que puedan reflejarle esa imagen. Cuando te enamoras de esa imagen, él se alimenta de tu mirada. Mientras lo admiras, se siente real. Pero eso no es amor. Es dependencia emocional invertida. Y por eso el narcisista no soporta perder el control. Cuando empiezas a ver la realidad detrás de la máscara, algo se rompe. Algo se escapa. Y él siente que está siendo expuesto, no ante el mundo, sino ante sí mismo. Porque tu libertad revela la esclavitud en la que él vive. Tu autonomía expone el vacío de la falsa identidad que construyó. Jung llamaba a esto el enfrentamiento con la sombra. Un momento doloroso, pero inevitable, en el proceso de individuación. Todos tenemos ese lado inconsciente, con traumas, miedos, deseos reprimidos. Pero el narcisista no tolera ese encuentro. Se niega a aceptar que hay algo en el que no sea perfecto, deseable o digno de adoración. Y por eso, en lugar de integrar su sombra, intenta proyectarla en ti. ¿Y cómo sucede esto? Con manipulación. Con distorsión de la realidad. Con juegos emocionales. Te hace creer que tú eres el egoísta, el desagradecido, el inestable. Roba la narrativa de tu historia. Y tú comienzas a dudar de tu propia percepción. Este es el terreno perfecto para el control, la confusión interna. Cuando ya no confías en ti, confías en lo que él dice. Y así, él sigue al mando. Pero llega un momento, una chispa de lucidez, en el que algo dentro de ti percibe que algo no está bien. Puede ser una conversación, un silencio, una lágrima que cae cuando estás solo. Y entonces, comienzas a buscar respuestas. Empiezas a informarte. A nombrar lo que antes era solo una sensación. Y ese proceso, diría Jung, es el inicio de la liberación, el despertar de la conciencia. A partir de ese punto, todo cambia. Porque lo que antes era solo emoción, ahora tiene nombre. Te das cuenta de que eso era abuso emocional, gaslighting, ciclo de idealización y desvalorización. Y con esa nueva lente, empiezas a ver lo que antes aceptabas como normal. Comienzas a decir no. Comienzas a alejarte. Empiezas, por fin, a dejar de ser reflejo, y volver a ser sujeto. Es en ese momento que el narcisista entra en colapso. Porque no sabe existir sin control. Y cuando ya no puede moldear tu visión del mundo, entra en desesperación. Puede intentar atacarte, culparte, victimizarse. Puede desaparecer o reaparecer estratégicamente. Pero ninguna de esas acciones tiene que ver con amor. Todas son sobre poder. La sabiduría de Jung nos advierte, cuando alguien niega su propia sombra, ésta se manifiesta en el mundo de forma destructiva. Y el narcisista, al negar su dolor, lo esparce donde quiera que va. Destruye relaciones, autoestima, confianza, todo para no enfrentar su propia herida. Pero tú tienes otra opción. Puedes integrar tu sombra. Puedes reconocer las partes de ti que permitieron ese ciclo.
no con culpa, sino con compasión. Puedes entender que tu sensibilidad no es debilidad, sino fuerza. Que tu dolor no fue en vano, sino una invitación al autoconocimiento. Ese es el verdadero proceso de individuación. Es cuando dejas de vivir para corresponder a la expectativa de otro y comienzas a vivir alineado con quien realmente eres. Y cuando eso sucede, nadie más puede controlarte. Porque ya no necesitas la aprobación que sostenía el juego. Y lo más bello es que, al sanar, te conviertes en lo opuesto del narcisista. No buscas dominar, sino comprender. No buscas manipular, sino amar de forma consciente. Y así, rompes el ciclo, no solo en tu vida, sino también en el mundo que te rodea. En la próxima parte, vamos a sumergirnos en la revelación más dura y liberadora. Lo que realmente le sucede al narcisista cuando pierde el control, y por qué esa es tu mayor oportunidad de liberación emocional definitiva. Cuando cae la máscara, el narcisista frente a tu libertad. Hay un momento sagrado, silencioso, casi invisible, en el que dices basta. No en voz alta. A veces, ni siquiera con palabras. Pero tu cuerpo lo siente. El alma lo entiende. Ya no vas a negociar tu paz para retener a alguien que solo sabe amar con cadenas. Y ese es el instante más poderoso de tu vida. El momento en el que empiezas a liberarte de alguien que solo sabía encarcelarte. Ese momento, para el narcisista, es una catástrofe. Porque toda su estructura emocional se construye sobre el control. No quiere solo ser amado. Quiere ser necesario. Indispensable. El centro de tu universo. Y cuando empiezas a alejarte, siente el colapso inminente de la imagen que creó, no solo sobre ti, sino sobre sí mismo. Carl Jung nos recuerda, la persona que no hace consciente lo inconsciente será guiada por ello, y lo llamará destino. Y el narcisista vive exactamente en ese punto ciego. Es dominado por su sombra, por su dolor negado, por su arrogancia infantil que no tolera la frustración. Y cuando pierde el control sobre ti, no siente tristeza, siente furia. Una furia silenciosa, estratégica, a veces disfrazada de indiferencia. Puedes notarlo en el cambio repentino de comportamiento. Donde antes había mensajes constantes, ahora hay silencio calculado. Donde antes había promesas, ahora hay provocaciones. Quiere probar tu estabilidad. Quiere saber si aún tiene algún acceso emocional a tu mente. Si respondes, gana. Si dudas, se fortalece. Y aquí llega el golpe más duro. Darte cuenta de que lo que viviste no era amor. Era una simulación. Un juego. Una construcción frágil hecha de manipulaciones emocionales, carencia disfrazada de romanticismo y control maquillado de cuidado. Cuando esa ficha cae, el dolor es inmenso. Porque no es solo el fin de una relación, es el fin de una ilusión. Y el duelo por una ilusión puede ser aún más cruel que el duelo por alguien real. El narcisista, al ver que ha perdido el poder, entra en modo de supervivencia emocional. Puede buscar venganza pasiva, intentando aislarte, desacreditar tu versión de los hechos, o incluso reescribirla para parecer la víctima. Puede aparecer con palabras dulces, como si se hubiera arrepentido, pero presta atención, no es arrepentimiento. Es desesperación disfrazada. No siente remordimiento por haberte herido. Siente rabia por no poder seguir usándote. Ese comportamiento es el reflejo más claro de un alma que se niega a crecer. Jung diría que ese es el estado de total inconsciencia, cuando la persona rechaza todo y cualquier llamado a la transformación interior. El narcisista no quiere sanar. Quiere volver al juego. Y para eso, hará todo lo posible para reactivar tu duda, tu culpa, tu nostalgia. Pero ahora, tú sabes. Y saber es la mayor arma contra el ciclo. Saber es el antídoto. Porque mientras vivías en la niebla de la manipulación, eras vulnerable. Pero ahora, con claridad, puedes ver la realidad como es, sin filtros, sin fantasías, sin autoengaño. Y cuando entra la realidad, la ilusión pierde poder. En ese momento, puede surgir una soledad intensa. Porque el vínculo, aunque tóxico, seguía siendo vínculo. Pero esa soledad no es un vacío, es un útero. Un lugar de renacimiento. Es donde vas a reconstruirte, más fuerte, más consciente, más entero. El dolor, ahora, forma parte de tu proceso de individuación.
La liberación exige atravesar ese valle oscuro, pero al otro lado, hay luz. El narcisista intentará mantener la máscara. Para los demás. Para sí mismo. Pero tú ya has visto detrás de ella. Y quien ve la verdad, no vuelve a la mentira. La revelación es irreversible. Y eso, para él, es insoportable. Porque ya no se trata de que huyas, se trata de que dejes de reaccionar. Y cuando no reaccionas, él ya no tiene combustible. Ese es tu poder. No la venganza. No la respuesta. Sino el silencio lúcido. La paz serena de quien ya no necesita luchar para ser amado. De quien entendió que el amor no tiene que doler. Que el cuidado no necesita manipular. Y que la libertad emocional es el bien más precioso que existe. En la próxima parte, descubrirás cómo transformar esa liberación en acción práctica. Cómo proteger tu nueva libertad y construir, finalmente, una vida sin control, sin miedo y sin prisiones emocionales. Reconstruyéndote a ti mismo. Cómo vivir libre después del control. La liberación emocional no termina cuando el narcisista pierde el control. En realidad, ahí es cuando comienza. Es en este nuevo terreno, todavía inestable, todavía sensible, donde tendrás que aprender a moverte de una manera totalmente diferente. Ahora, ya no se trata de sobrevivir. Se trata de vivir de verdad. Sin miedo, sin vigilancia constante, sin moldearte al deseo de alguien más. El primer paso es reconstruir tu autoestima. No de forma superficial, con frases positivas frente al espejo, sino con pequeñas decisiones diarias que reafirmen el valor que tienes. Rechazar una invitación que te hace daño. Decir no sin culpa. Priorizar tu descanso. Esos gestos simples son revoluciones silenciosas. Son declaraciones internas de que ya no estás a la venta. Que tu energía ya no está disponible para ser drenada. Otro paso fundamental es el rescate de tu identidad. ¿Quién eres cuando no estás intentando agradar? ¿Cuando no estás tratando de evitar conflictos? ¿Cuáles son tus opiniones reales, tus deseos, tus creencias más profundas? Tal vez aún no lo sepas. Y está bien. Porque este es el momento de recomenzar. De redescubrirte. De construir una nueva narrativa que sea tuya, y solo tuya. Establecer límites claros también es esencial. Y eso no significa ser duro o agresivo. Significa tener claridad sobre lo que aceptas y lo que ya no aceptas en tu vida. Significa dejar de justificar lo inaceptable. De minimizar abusos. De sacrificarte en nombre de una paz que, en realidad, era solo silencio impuesto. También necesitarás alejarte, emocional, y si es posible, físicamente, de todo lo que reactive el ciclo. Esto puede incluir contactos en común, redes sociales, recuerdos que te arrastran de vuelta. No es debilidad. Es protección. No tienes que probar nada a nadie. Tu prioridad ahora es tu sanación. Y la sanación requiere espacio. La búsqueda de apoyo es otra clave. Terapia, grupos de escucha, lecturas transformadoras. Todo eso puede ser el puente entre lo que viviste y lo que estás a punto de vivir. Cuando compartes tu historia con personas que comprenden, el peso se divide. La vergüenza se disuelve. Y el coraje se multiplica. Carl Jung decía que la verdadera transformación ocurre cuando el dolor se convierte en conciencia. Y eso es lo que te está sucediendo ahora. No eres una víctima eterna. Eres un sobreviviente lúcido. Alguien que atravesó el laberinto de la manipulación y salió del otro lado con más verdad en la mirada y más fuerza en la voz. Los beneficios de esta reconstrucción son inmensos. Notarás que tu intuición vuelve a funcionar. Que tu energía vital regresa. Que tu sueño mejora. Que tu alegría, aquella que parecía perdida, empieza a dar señales de vida. Te conviertes en alguien que inspira. Que guía. Que protege, incluso, a otros de vivir lo que tú viviste. Te darás cuenta de que ya no sientes más rabia, sientes compasión. No una compasión que justifica abusos, sino la que entiende el dolor del otro sin tener que cargarlo. Y esa es la mayor victoria, dejar de ser prisionero del pasado, sin necesidad de borrar lo vivido. Porque ahora, todo lo que dolió se ha convertido en sabiduría. Y cuando, inevitablemente, el narcisista intente volver, ya no serás la misma persona. No reaccionarás de la misma forma.
Porque ahora, tu luz está encendida. Tu conciencia está despierta. Y nadie más podrá devolverte a la oscuridad sin tu permiso. Ahora que sabes lo que realmente sucede cuando un narcisista pierde el control sobre ti, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Guardarlo como una información más? ¿O usarlo como una llave para cambiar tu vida de una vez por todas? Si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso, viste la verdad. Ahora, el desafío es vivir con ella, con coraje, con lucidez y con compasión hacia ti mismo. Así que, si realmente estás listo para romper este ciclo para siempre, escribe en los comentarios: yo elijo mi libertad. No es solo una frase, es un compromiso contigo mismo. Y si este vídeo te ayudó de alguna forma, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con quien necesite escuchar este mensaje. Juntos, podemos crear una red de personas despiertas, personas que ya no aceptan vivir bajo el dominio de la manipulación emocional. Cuando un narcisista ya no puede controlarte, muchas veces intentará desestabilizarte, provocarte, pero el verdadero poder está en cómo respondes a eso. Y a veces, el silencio es el arma más fuerte. Saber callar, alejarse y reconstruirse sin rogar por atención es un acto de amor propio. Y si estás en ese momento, buscando recuperar tu fuerza, tu paz y tu esencia, te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde hablamos sobre cómo el silencio también es una forma de amar. Es ahí donde vas a entender por qué dejar de pedir amor es el primer paso para amarte de verdad. Haz clic y continúa en este viaje con nosotros. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.